Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy ya veis que tengo un compañero aquí que me va a ayudar, mi gato Red. Bueno, hoy realmente tocaba un tema de arquitectura que lo tengo preparado, pero he cedido a la tentación de hablaros de una nota de prensa de las fuentes Ander Goyoaga y la he tomado parcialmente porque yo conozco bastante a este autor que es Jean de Buffet, el de Art Brut, que he hablado muchísimo de él. Y bueno, ahora se hace una exposición, se hizo hace 2 años o 3 años en el IBAM, una exposición maravillosa de la cual no hablé porque en aquella época no tenía canal, pero, o sea, Jean de Buffet es alguien que ha creado, ha abierto nuevas vías y que con el tiempo, claro, gana. Y entonces todas las bodegas de los grandes museos, yo que sé, el Guggenheim, por supuesto, yo que sé, no, ¿cómo se llama? El Reina Sofía, el de París, no me acuerdo ahora todo, bueno, que todos los museos tienen en sus bodegas obras de Jean de Buffet, puesto que supuso un antes y un después. Se le ha imitado mucho porque yo creo que Basquiat, pintores nuestros también, o sea, él hace en los años 50 algo que después se va a repetir, se va a hacer bastante, etcétera. Porque él supone lo he titulado Niños presidiarios y enfermos mentales, Jean de Buffet, ferviente celebración, porque él dice una frase que dice: me gustaría que la gente, tengo que leerla, viera mi trabajo como una recuperación de valores desdeñados, como una obra de ferviente celebración. Él, vamos a ver, no sé, la nota de prensa es escueta, pero yo voy a hacer una síntesis de quién fue Jean de Buffet, que se le habla del art brut, el arte bruto, que tuvo muchísima influencia en el brutalismo de Stirling y tantos otros, porque mirad, todas las artes están unidas, o sea, la arquitectura, la literatura, la pintura, unas veces empiezan como en el caso del surrealismo, empiezan por la poesía y terminan por la pintura, en fin, todo tiene que ver con todo. Y bueno, Jean de Buffet nace en 1901 aproximadamente no, en 1901, y se muere en el 83, con 82 años. O no sé si en el 84 con 83 años aproximadamente, que no me sé tampoco la fecha al 100%, pero quiero deciros, esta muestra es un resumen de toda esta época. Y él empieza a los 17 años en la Academia Julian, que es una academia muy prestigiosa donde habían estudiado todos los grandes, habían pasado temporadas, todos los que iban a París y quería ser alguien en el mundo del arte, pasaban por la Academia Julian. Pero él a los 6 meses se la dejó porque no estaba convencido, tenía 17 años, le parecía que el arte estaba como lleno de protocolos, de patrones rígidos y, o sea, porque indudablemente no es tanto acentuar de este señor el que fuera un chico rebelde, por decirlo de alguna manera, sino que de alguna forma veía que el arte no le convencía en tanto en cuanto todo estaba ya decidido, todas las fórmulas estaban ya hechas, todo, no sé cómo decir, desde que empezaba hasta que terminaba, todo tenía que llevar como un curso, como si fuera un río, ¿no? Y entonces, pues como no está muy convencido, pues, se va al negocio de su padre, que es de venta de vinos, que le iba muy bien, y trabajó ahí. Pero después volvió a los veintitantos, 27, 28 años, y después siguió sin estar convencido y lo volvió a dejar y volvió al negocio del padre. Porque lo que no acababa de estar convencido era, ¿cómo diría yo?, todo ese proceso que tenía que llevar desde un inicio y que hiciera lo que hiciera, iba a estar condenado a un determinismo de patrones ya establecidos de antemano. Entonces, él, digamos, todo esto, esta ida y venida duran aproximadamente hasta los 40 años. Sobre todo, tiene muchísima influencia en él. Tiene influencia del surrealismo al principio, pero tiene muchísima influencia en él la Segunda Guerra Mundial, porque no es lo mismo mirar el expresionismo abstracto en Estados Unidos. eh, Tiene que ver con una segunda generación de emigrantes que han ido a Estados Unidos y que van a tener una ayuda con el New Deal, etcétera, etcétera, se va a gestar y tal. Y con la Segunda Guerra Mundial, donde mueren muchos jóvenes, etcétera, etcétera, hay un cambio de paradigma. Pero en el caso europeo, es que la ocupación, en el caso francés, fue una ocupación física allí. O sea, ¿cómo diría yo? Hubo un antes y un después en tanto en cuanto les afectó muy directamente la guerra, ruina, no sé, violaciones, en fin. Y todo eso
digamos, removió algo en sobre todo la llegada de los nazis al poder y todo el proceso que tuvo digamos, de destrucción, movió algo en su interior que lo hizo, digamos, dedicarse al arte, o que creyó que el arte tenía una razón de ser en esa coyuntura tan extrema. Y entonces lo que hizo fue dedicarse al arte, pero tardíamente. Había estado trabajando en el comercio de vinos que llevaba su padre, que era muy rentable. O sea, es que no veía el arte ni como forma de vida. Pero para introducirse aquí, lo que hizo fue generar un discurso propio, y sobre todo lo que hizo fue utilizar ese arte marginal que no está con mayúsculas, que no está determinado por un patrón como es el de los trastornados psíquicos, el de los niños, el naif, que dicen los ingleses, el naif, que decimos nosotros. Todo, digamos, utilizó el arte de Papúa Nueva Guinea, Nueva Caledonia y tal, y todo ese arte lo expuso al mismo nivel. No había uno que fuera superior a otro, no había una jerarquía entre más importante, menos importante, sino que le dio importancia a todo, porque todo es importante, y todas estas voces se incluyeron, todas estas voces que el mercado del arte hace marginal, son inexistentes, son invisibles, las incluyó dentro de lo que es el mundo del arte, y tuvo muchísima repercusión. Por eso su figura, digamos, con el paso de los años ha crecido, porque abrió una nueva vía de entender el arte, que hasta entonces pues había estado condenado a la intelectualidad, por decirlo de alguna forma, por resumirlo. Bueno, y entonces ahora mismo se ha hecho una exposición, que es la nota de prensa que os voy a referir, en el Guggenheim en Bilbao, que trae fondos de la Fundación Guggenheim. De hecho, el curator, el comisario, es el mismo que ha tenido Nueva York, pero también han utilizado fondos el Guggenheim Venecia, y en fin, han utilizado fondos de diferentes sitios. Lo que han hecho ha sido un resumen de los 50 años que tuvo este señor, bueno, de toda su obra, de los momentos más importantes, lo que han visto más interesante. He de deciros una cosa, Jean Dubuffet, los últimos años de su vida, hace escultura, pero también os voy a decir que durante mucho tiempo estuve utilizando unos materiales que nunca se habían utilizado, unos soportes sería la palabra más precisa, como por ejemplo, yo que sé, el aluminio, la arena, en fin. Y entonces lo que ha hecho esta especie de retrospectiva es, digamos, hacer un resumen desde un punto de vista ellos tienen muchísimos fondos, la Guggenheim, y bueno, la exposición esta va a estar hasta creo que el 23 de agosto, o sea, se acaba de inaugurar ahora, y es interesante que quien pueda vaya a verla, o por lo menos se haga con el catálogo razonado, que yo casi las exposiciones las veo con catálogo. Un desastre por otro lado. Preferiría verlas en directo, pero en fin, no todo el mundo puede ir a Bilbao, que está a la otra punta. Son más de 1000 kilómetros. Bueno, voy a ver si os hablo un poquito. Esta exposición va a tener en Bilbao, va a tener diferentes actividades. He estado leyendo diferentes fuentes, casi todas periodísticas, con una bailarina. Otro día hay una visita guiada explicándose, en fin. También hay una actividad para niños, lo que llevan los museos a cabo, adelante, digamos, para tener una mayor difusión, y también para que el gran público pueda acceder sin dificultad a la comprensión de su obra. ¿Qué puedo decir de Jean Dubuffet? Pues que fue un personaje extraordinario, una persona llena de humanidad. He hecho un blog que está lleno de vídeos, y os van a encantar. No solamente he incluido esta exposición, sino otras exposiciones que se han hecho antes, creo, una en Basilea, otra en el Iván de Valencia, en fin, otra que se ha hecho en Nueva York. Este persona, el paso del tiempo, que es el que decide quién es quién, lo ha hecho más grande. Bueno, voy a contaros un poquito lo que es esta nota de prensa, que tampoco es que tenga, y conforme vaya acordando de cosas es que realmente su vida ya lo conté en un vídeo, me incluyo a mí misma también en el vídeo anterior hablando sobre su biografía. No quisiera contar su biografía otra vez, porque ya la he contado con pelos y señales, y lo más destacado de su biografía, que es la importancia de la Segunda Guerra Mundial, la trascendencia y la creación o sea, el estar influido por el surrealismo y la creación de un discurso propio que va a determinar muchísimo las generaciones, va a ser muy determinante en las generaciones posteriores que van a venir, sobre todo en nuestro Barcelona,
Prado, sobre todo en Basquiat, que para mí son los que más llevan este mensaje, pero hay muchísimos más. Bueno, la mayor parte de sus trabajos los realiza al óleo. Lo que pasa es que en la última época se dedica a la escultura, sobre todo lienzos reforzados con otros materiales como la arena, el alquitrán o la paja. La Segunda Guerra Mundial os voy a hacer como una síntesis, y su vivencia en la Francia ocupada condicionan el recorrido artístico de lo que va a ser su trayectoria posterior. Estaba indeciso, tenía una buena vida, no quería complicarse, pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial empieza a entender que el arte tiene una razón de ser. Me parece una historia preciosa y realmente se empieza a dedicar al arte a partir de los 40 años. Bueno, a partir de aquella experiencia, ya superado los 40, empieza a exponer pinturas que desafían los patrones estéticos establecidos, toda la herencia. Por eso los grandes maestros son todos grandes innovadores, pero han retomado la anterior, digan lo que quieran. Y ¿cómo diría yo? Tenía un afán de búsqueda de libertad artística por encima de cualquier convención. Y entonces, lo que visibiliza lo que eran el concepto de arte, que era invisible, el de los locos, los trastornados esquizofrénicos, yo que sé, arte popular, etc. Y crea el concepto de lo que se llamó art brut, que impulsa un arte que está al margen de las convenciones. Dubuffet mantiene una estrecha relación con la Fundación Guggenheim, porque la Guggenheim tiene unos fondos de este señor a tope, con la COPE, que ahora realmente esta exposición está formada por 50 piezas, que se llama Jean Dubuffet, ferviente celebración, porque él dice que toda la exposición siempre tiene que ser una celebración de la vida. Y a mí me parece precioso lo que dice. Bueno, él afianza su vocación artística pasados los 40, como he dicho, y no sé, y curiosamente, a pesar de la extraordinaria personalidad, refleja que refleja tarda en decidir lo que va a ser su misión en esta vida, su discurso artístico, que después va a ser muy compacto, muy poco, quizás porque se dedicó más tarde, fueron muchas idas y venidas. Comienza a estudiar con 17 años en la Academia Julian de París, pero la abandona a los 6 meses, como os he comentado. Y aquella experiencia realmente lo aleja de lo que va a ser su vocación, el arte, según explica el comisario de esta muestra actual, que es David Max Horowitz, que ha hecho una exposición anterior en el Guggenheim de Nueva York. Es el mismo, me parece apropiado, porque lo que están haciendo es llevando una exposición de un sitio a otro. Bueno, 35 años más tarde, y con el desastre de la Segunda Guerra Mundial, pues era 35 y tenía 17, fue más que 40 años. Ya estoy haciendo yo las cuentas. Con el desastre de la Segunda Guerra Mundial como estímulo, como motivo, como acicate, él empieza a forjar su personal visión del arte, lo que va a ser su discurso propio, que fue muy propio y además innovó muchísimo porque había nuevas vías. Había que romper con con el decoro, con la belleza clásica, y se me caen las cosas, y desdeñar la pericia técnica y y el virtuosismo, y dejarse guiar por la libertad como, yo que sé, como recurso. Había que ser, yo que sé, como auténtico, genuino, ¿no? Dubuffet se centra en lo cercano, en lo prosaico. Entonces, él es despreciado durante mucho tiempo por la élite cultural, que en Francia es fuerte, y incluso él mira bastante a la arqueología, mira el primitivismo, mira tradiciones culturales, las tradiciones de los países que están menos desarrollados, y utiliza todo tipo de soporte. La muestra que hace esta exposición de Jean Dubuffet, ferviente celebración, reúne 50 obras que son el resumen de lo que es toda su trayectoria artística desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el fallecimiento suyo, que es en el 84, pues sí que son 83 años. La exposición está compuesta por obras de los fondos de Salomón Guggenheim de Nueva York, que en su día dedica 3 exposiciones a este autor, pero también hay obras, como he dicho, pertenecientes a la Guggenheim de Venecia. En la muestra que se ha inaugurado hoy, jueves, día 25. No, día 24, porque el 25 hace unos minutos que es el 25.
estará hasta el mes de agosto. Y bueno, y se pueden disfrutar pues piezas como por ejemplo piezas muy conocidas que son Nunca Stands o El Momento Propicio. También está el collage del malentendido que es muy famosa que es de la etapa final del artista. Yo como soy escultora, mirad, lo que me gusta de este señor me gustan muchas cosas de él, porque pinta con alquitrán, pinta cosas muy inquietantes, pero me gusta la última etapa de su vida, que hace unas esculturas preciosas y muy extrañas y muy rarunas. En el polo opuesto de su obra, de sus primeros años, muestra los colores muy apagados y en especial interés por la experimentación con materiales de todo tipo, como he dicho antes, desde la arena, el aluminio, el alquitrán, yo qué sé. Él tiene paisajes, tiene desnudos, tiene esculturas, grabados, incluso una vela decorada siguiendo los criterios suyos de cromático. Pero la exposición refleja a un artista que explora vías hasta entonces sin recorrer en el arte y que abre otras vías a los que vienen después. Jean de Buffet, Ferviente Aseveración, me parece que está patrocinada por la BBK y estará hasta casi finales de agosto. Espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con un grupo de arquitectos muy interesante. Hasta mañana.